Bienvenido a Archivos Perdidos. En este espacio rescatamos historias olvidadas, objetos rodeados de misterio y secretos que han atravesado siglos o que despiertan extrañeza y una curiosidad imposible de ignorar. Hoy vas a conocer otro capítulo misterioso y sorprendente, el espejo que predijo la muerte de un presidente mexicano. Prepárate. La historia comienza ahora. Dicen que hay objetos que no solo reflejan nuestra imagen, sino también nuestro destino. En la Ciudad de México, resguardado entre las sombras de una bodega del Museo Nacional de Historia, reposa un espejo ovalado con marco de plata labrada que pocos han contemplado en las últimas décadas. Sus intrincados diseños no son lo que lo hace especial, sino los susurros que se escuchan cuando la luz de la luna llena lo ilumina. Se dice que quien mira fijamente este espejo durante el equinoccio puede ver fragmentos de su futuro, incluido el momento de su muerte. Un presidente mexicano ignoró las advertencias y las consecuencias fueron fatales. ¿Cómo un simple objeto puede contener tal poder? ¿Es posible que un espejo antiguo pueda predecir la muerte de un hombre tan poderoso? En las primeras décadas del siglo XIX, México vivía una época tumultuosa. Tras la consumación de la independencia en 1821, el país atravesaba constantes luchas de poder entre conservadores y liberales, monárquicos y republicanos. En este contexto de inestabilidad política y social, en el corazón del estado de Puebla, específicamente en la ciudad de Cholula, un lugar cargado de misticismo prehispánico y colonial, nació este enigmático objeto. Cholula no era un lugar cualquiera. Con su imponente pirámide, la más grande del mundo en volumen, sobre la cual los españoles construyeron una iglesia, representaba la perfecta fusión entre dos mundos, el indígena y el europeo. Esta dualidad cultural propiciaba un ambiente donde lo místico y lo cotidiano coexistían sin fricciones aparentes. La población local mantenía vivas muchas tradiciones prehispánicas mientras adoptaba elementos del catolicismo, creando un sincretismo único que se manifestaba en todos los aspectos de la vida, incluido el arte. En aquella época, los espejos tenían un significado especial tanto para la cultura europea como para la mesoamericana. Para los aztecas y otras culturas indígenas, los espejos de obsidiana o tezcatl eran instrumentos de adivinación y comunicación con el otro mundo, asociados con Tezcatlipoca, el señor del espejo humeante. Para los europeos, los espejos venecianos habían alcanzado gran fama y valor, siendo objetos de lujo reservados para las élites. En este contexto cultural híbrido, trabajaba Joaquín Rodríguez Alconedo, un platero mestizo nacido en una familia de artesanos con raíces tanto españolas como indígenas. Joaquín no era un simple artesano, descendía de José Luis Rodríguez Alconedo, famoso orfebre y mártir de la independencia mexicana. Esta herencia familiar le había proporcionado no solo técnicas excepcionales de platería, sino también un profundo conocimiento de antiguas tradiciones metalúrgicas prehispánicas que se transmitían en secreto de generación en generación. Joaquín era conocido por combinar técnicas europeas de platería con diseños y símbolos indígenas, creando piezas únicas que eran codiciadas tanto por la élite criolla como por los pocos nobles indígenas que aún mantenían cierto estatus. Sin embargo, lo que pocos sabían era que Joaquín también era custodio de conocimientos esotéricos heredados de sus ancestros nativos, particularmente relacionados con la capacidad de infundir propiedades místicas a los metales mediante rituales específicos realizados durante la fundición y el forjado.
El espejo fue encargado originalmente por doña María Ignacia de la Cotera y Calvo Pintado, viuda de un general realista que había acumulado una considerable fortuna durante las guerras de independencia. La señora, atormentada por la repentina muerte de su esposo, buscaba un medio para comunicarse con el más allá, influenciada por las corrientes espiritistas europeas que comenzaban a llegar a México. Sin embargo, lo que pidió a Joaquín fue un espejo que pudiera mostrarle lo que el futuro le deparaba, pues temía que sus hijos conspiraran para despojarla de su fortuna. Para crear esta pieza extraordinaria, Joaquín trabajó durante 3 meses completos, siempre durante las noches de luna creciente. Utilizó plata de las minas de Taxco, conocida por su pureza excepcional, mezclada con pequeñas cantidades de otros metales en proporciones que mantenía en secreto. El vidrio del espejo fue elaborado con arena volcánica del Popocatépetl y fundido con técnicas que combinaban métodos europeos con procedimientos prehispánicos. Lo más extraordinario del proceso de creación fueron los rituales realizados. Durante la fundición de la plata, Joaquín incorporó gotas de su propia sangre y recitó invocaciones en náhuatl dirigidas a Tezcatlipoca. Se dice que durante la última fase de pulido del espejo, coincidiendo con un eclipse lunar parcial, el artesano entró en un estado de trance profundo durante el cual grabó en el reverso del marco símbolos que no corresponden completamente ni a la iconografía prehispánica ni a la europea, sino que parecen una fusión única de ambas tradiciones. El espejo fue entregado a doña María Ignacia en la primavera de 1834. Según los registros de la época, la señora quedó fascinada con la belleza del objeto, pero también atemorizada por su presencia. En una carta dirigida a su confesor, escribió: «El espejo me muestra lo que no debería ver. Anoche contemplé mi propio rostro envejecido y marchito, como si hubieran pasado décadas en un instante. Temo haber adquirido algo que no pertenece a este mundo». Apenas 3 meses después de recibir el espejo, doña María Ignacia falleció repentinamente. Los rumores afirmaban que había visto el momento exacto de su muerte reflejado en el espejo y que esa visión le había provocado tal impacto que su corazón no lo resistió. Tras su fallecimiento, tal como ella temía, sus hijos se disputaron ferozmente su herencia. El espejo, sin embargo, no fue reclamado por ninguno de ellos, pues ya circulaban historias sobre su naturaleza ominosa. Este objeto extraordinario comenzó así su travesía por la historia mexicana, pasando de mano en mano, siempre rodeado de misterio y temor. Algunos lo consideraban una reliquia pagana que debía ser destruida. Otros, un poderoso instrumento de adivinación. Lo cierto es que desde su creación, el espejo fue testigo, o quizás causante, de acontecimientos inexplicables que alimentaron su leyenda a lo largo de los años. Las primeras menciones documentadas del espejo aparecen en el diario personal del historiador y coleccionista Manuel Romero de Terreros, quien en 1842 escribió sobre un espejo de plata con extraños poderes que había observado en la colección privada de un acaudalado comerciante de la capital. Romero de Terreros describe con precisión los detalles del marco y menciona que, según afirman quienes se han atrevido a mirarlo fijamente, este objeto posee la inquietante capacidad de mostrar imágenes futuras, particularmente aquellas relacionadas con la muerte. Otros registros aparecen en documentos de la Inquisición tardía mexicana, donde se menciona la investigación de un espejo diabólico que supuestamente mostraba visiones prohibidas. Aunque la Inquisición había sido oficialmente abolida en México tras la independencia, algunas de sus estructuras continuaron funcionando extraoficialmente durante algunos años. Un informe fechado en 1837
recoge el testimonio de un sacerdote que afirmaba haber intentado exorcizar el objeto sin éxito, concluyendo que el maligno poder que habita en este artefacto no procede de fuerzas demoníacas europeas, sino de antiguos dioses paganos que aún ejercen su influencia en estas tierras. Particularmente intrigante es la mención del espejo en las cartas del explorador y naturalista francés Jean-Louis Berlandier, quien visitó México entre 1826 y 1851. En una misiva enviada a un colega en París, Berlandier describe haber observado un espejo de manufactura mixta, indígena y española, que los locales afirman posee propiedades premonitorias, y añade que, aunque la ciencia moderna rechaza tales supersticiones, debo confesar que la atmósfera que rodea este objeto es inexplicablemente perturbadora, como si contuviera una energía que escapa a nuestro entendimiento actual. Durante las décadas siguientes, el espejo cambió de manos varias veces. Según los registros, perteneció a una prominente familia de hacendados en Morelos, a un general durante la intervención francesa e incluso estuvo brevemente en posesión de un diplomático británico que intentó llevarlo a Europa, pero abandonó el plan tras experimentar perturbadoras pesadillas mientras lo transportaban. Lo más fascinante es que en casi todos los casos documentados, los propietarios del espejo sufrieron muertes repentinas o inesperadas poco después de adquirirlo, o bien se deshicieron rápidamente de él, alegando experiencias inquietantes. Esto alimentó la creencia popular de que el objeto estaba maldito o poseía poderes que iban más allá de lo comprensible. El misterio que rodea al espejo se intensifica al considerar que, a diferencia de otros objetos históricos de similar antigüedad, existen muy pocas fotografías o ilustraciones detalladas del mismo. Los dibujantes o fotógrafos encargados de documentarlo reportaban problemas técnicos inexplicables o resultados insatisfactorios. Esta ausencia de representaciones precisas ha contribuido a su aura legendaria y ha dificultado su estudio sistemático por parte de historiadores y antropólogos modernos. A lo largo del siglo XIX, el espejo fue gradualmente adquiriendo reputación no solo como un objeto capaz de mostrar la muerte futura de quien lo contemplaba, sino también como un artefacto vinculado a momentos críticos de la historia nacional. Se rumoreaba que varios personajes históricos habían consultado el espejo antes de tomar decisiones trascendentales, aunque estos relatos carecen de documentación sólida y probablemente formen parte del folclore que inevitablemente rodea a objetos de esta naturaleza. Pero lo más inquietante no era el origen del espejo, sino lo que estaba a punto de presenciar en uno de los períodos más turbulentos de la historia mexicana. Corría el año 1872 y México atravesaba uno de los momentos más cruciales de su historia. Tras décadas de guerras, invasiones extranjeras y conflictos internos, el país finalmente parecía encaminarse hacia una relativa estabilidad bajo el liderazgo del presidente Benito Juárez, el reformador liberal zapoteca que había resistido la invasión francesa y derrotado al imperio de Maximiliano. Sin embargo, la salud del mandatario, deteriorada por años de lucha y sacrificio, comenzaba a dar señales preocupantes. En este contexto histórico, el misterioso espejo de plata reapareció en la Ciudad de México, ahora en posesión de doña Margarita Maza, esposa del presidente Juárez. Existen diversas versiones sobre cómo llegó a sus manos. La más aceptada sugiere que fue un regalo de una acaudalada familia oaxaqueña que apoyaba la causa liberal, aunque otras fuentes indican que pudo haber sido adquirido por la misma doña Margarita en una subasta de bienes confiscados a la Iglesia durante la aplicación de las leyes de reforma.
El Palacio Presidencial, ubicado entonces en el antiguo edificio conocido como Palacio Nacional, se había convertido en el centro neurálgico de un país que intentaba reconstruirse tras años de devastación. Las habitaciones privadas de la familia Juárez eran austeras, reflejando el carácter espartano del presidente, pero contenían algunos objetos de valor principalmente sentimental o histórico. Entre ellos, destacaba ahora este enigmático espejo que había sido colocado en el pequeño despacho personal que el presidente utilizaba para trabajar en asuntos confidenciales durante las noches. Según relatos de la época, registrados principalmente en el diario del secretario particular de 1900, Juárez, Matías Romero, el presidente inicialmente, no prestó mayor atención al objeto, considerándolo simplemente una pieza decorativa. Sin embargo, la situación cambiaría dramáticamente durante la noche del 8 de julio de 1872. Aquella noche, tras una jornada particularmente agotadora, discutiendo estrategias para sofocar las rebeliones que aún persistían en algunas regiones del país, Juárez se retiró a su despacho privado para revisar correspondencia. Según el testimonio de Pedro Santacilia, yerno del presidente que lo encontró horas después, Juárez estaba sentado frente al espejo cuando sufrió un episodio cardíaco que lo dejó inconsciente. Lo verdaderamente perturbador del relato de Santacilia es su afirmación de que, al entrar en la habitación, observó claramente cómo el reflejo en el espejo mostraba a Juárez no inconsciente, sino ya fallecido, con el rostro séreo y los ojos hundidos, mientras que el verdadero Juárez aún respiraba, aunque con dificultad. Aterrado por esta visión, Santacilia llamó inmediatamente a los médicos y a otros miembros de la familia. Benito Juárez falleció oficialmente a las 11:30 de la noche del 18 de julio de 1872, exactamente 10 días después del incidente con el espejo. La causa registrada fue un infarto al miocardio, consecuencia de problemas cardíacos que el presidente había sufrido durante años. Sin embargo, los rumores sobre lo ocurrido aquella noche frente al espejo comenzaron a circular entre el personal del palacio y gradualmente se extendieron a círculos más amplios. Sebastián Lerdo de Tejada, quien sucedió a Juárez en la presidencia, ordenó discretamente que el espejo fuera retirado de las habitaciones presidenciales y entregado al recién fundado Museo Nacional, con instrucciones específicas de no exhibirlo públicamente. En el documento de transferencia que se conserva en los archivos del actual Museo Nacional de Historia, Lerdo escribió: "Este objeto, más allá de su valor artístico o histórico, posee características que aconsejan su resguardo lejos del público general y particularmente de figuras de autoridad cuya estabilidad es esencial para la nación". La conexión entre el espejo y la muerte de Juárez podría haberse desvanecido en el tiempo como una mera anécdota si no fuera por los eventos que sucedieron décadas después, durante otro periodo crítico de la historia mexicana, la Revolución. En 1910, mientras el país celebraba el centenario de su independencia bajo el régimen de Porfirio Díaz, el director del Museo Nacional, interesado en objetos históricos vinculados a Benito Juárez para una exposición conmemorativa, redescubrió el espejo en un depósito olvidado. Fascinado por su manufactura y por los documentos que lo acompañaban, decidió estudiarlo personalmente antes de determinar si debía formar parte de la exhibición. Según consta en sus notas personales, publicadas póstumamente por su hija en 1925, el director pasó varias noches examinando el espejo y los símbolos grabados en su marco. En la última entrada de su diario, fechada el 2 de octubre de 1910, escribió: "He descifrado parcialmente los símbolos del reverso.
no son meramente decorativos como se pensaba, sino una combinación de glifos nahuas y símbolos alquímicos europeos que sugieren un propósito específico: capturar el momento de transición entre la vida y la muerte. Mi conclusión, por fantasiosa que parezca, es que este artefacto fue diseñado para manifestar visiones premonitorias relacionadas con el final de la vida de quien lo contempla. Mañana informaré al ministro sobre la conveniencia de mantener esta pieza en reserva permanente. El director falleció esa misma noche. La causa oficial, un derrame cerebral. El espejo regresó a su oscuro depósito, acompañado ahora de una advertencia explícita sobre su supuesto poder. Durante los turbulentos años de la Revolución Mexicana, el espejo permaneció olvidado entre las colecciones del museo que sufrieron diversos traslados y reorganizaciones. No sería hasta la década de 1940, durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, cuando el objeto volvería a cobrar protagonismo en circunstancias igualmente dramáticas. En 1946, en los últimos meses de su mandato, Ávila Camacho visitó los depósitos del entonces Museo Nacional de Historia, acompañado por un pequeño grupo de funcionarios. El propósito oficial era seleccionar objetos históricos para la residencia presidencial de Los Pinos, que estaba siendo acondicionada para el siguiente presidente. Durante esta visita, según el testimonio del entonces director del museo, Daniel Rubín de la Borbolla, el presidente se detuvo largamente frente al espejo de plata, aparentemente atraído por su manufactura. A pesar de las discretas advertencias del director sobre la historia del objeto, Ávila Camacho, conocido por su escepticismo hacia las supersticiones, insistió en que el espejo fuera trasladado a su oficina personal en Palacio Nacional por los pocos meses que le restaban de gobierno. Lo que sucedió después forma parte tanto de la historia documentada como de la leyenda. 3 semanas después de instalar el espejo en su despacho, durante una reunión con su gabinete, Ávila Camacho sufrió un episodio de salud que inicialmente se atribuyó al cansancio. Sin embargo, su estado se deterioró rápidamente en los días siguientes. Según personas cercanas al presidente, en sus últimos días mencionó repetidamente haber visto algo perturbador en el espejo, aunque nunca especificó qué. Manuel Ávila Camacho falleció el 13 de octubre de 1955, casi 10 años después de concluir su mandato por complicaciones cardíacas. Aunque su muerte no ocurrió durante su presidencia ni inmediatamente después del incidente con el espejo, muchos notaron que había comenzado a sufrir problemas de salud precisamente después de su encuentro con el misterioso objeto. El espejo fue devuelto al museo por orden expresa del siguiente presidente, Miguel Alemán Valdés, quien supuestamente comentó a su círculo cercano: «No quiero en mi oficina objetos que hayan presenciado la muerte de otros presidentes». Desde entonces, el espejo ha permanecido en las bodegas del Museo Nacional de Historia, clasificado como objeto de interés histórico-cultural, con restricciones especiales de exhibición. Con el paso de las décadas, el espejo que supuestamente predijo, o quizás precipitó, la muerte de un presidente mexicano, se convirtió gradualmente en una leyenda urbana entre los empleados del museo y los historiadores especializados en objetos de la época. Aunque ocasionalmente algún investigador solicita acceso para estudiarlo, las autoridades del museo han mantenido una política restrictiva, permitiendo solo exámenes limitados y siempre bajo estricta supervisión. En la década de 1970, un equipo de restauradores tuvo la oportunidad de examinar el espejo como parte de un proyecto de catalogación de objetos de platería colonial. Su informe, conservado en los archivos del INAH,
Instituto Nacional de Antropología e Historia, confirma la excepcional calidad artística del marco de plata y la inusual composición del vidrio. Sin embargo, lo más intrigante fue su observación sobre el comportamiento de la superficie reflectante. A diferencia de otros espejos antiguos, que suelen presentar oxidación y pérdida de capacidad reflectante, este objeto mantiene una calidad de reflexión sorprendentemente clara para su antigüedad. Más desconcertante aún es la variación en la temperatura de la superficie vítrea, que fluctúa independientemente de las condiciones ambientales de la habitación. En 1998, con los avances tecnológicos disponibles, se realizó un análisis espectroscópico no invasivo del objeto. Los resultados revelaron la presencia de componentes metálicos inusuales en la amalgama del respaldo del espejo, incluyendo trazas de cinabrio, material utilizado en rituales prehispánicos y considerado sagrado por varias culturas mesoamericanas. Este hallazgo reforzó la teoría de que el fabricante había incorporado deliberadamente elementos asociados con prácticas rituales indígenas. El último examen científico documentado se realizó en 2010, cuando un equipo multidisciplinario de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo permiso para estudiar los símbolos grabados en el reverso del marco. Utilizando tecnología de imagen digital avanzada, lograron identificar patrones que corresponden parcialmente con representaciones de Tezcatlipoca y elementos calendáricos mesoamericanos, entrelazados con símbolos que parecen derivar de la tradición hermética europea. Esta combinación única refuerza la teoría de que el espejo fue creado deliberadamente como un objeto de poder sincrético, fusionando tradiciones mágicas de dos mundos. Actualmente, el espejo permanece en una sección restringida de las bodegas del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, protegido por medidas de seguridad especiales y envuelto en un paño negro cuando no está siendo estudiado. Según el protocolo interno, solo el director del museo y el curador jefe de colecciones históricas tienen autorización para manipularlo directamente, y siempre debe estar presente más de una persona cuando se descubre, ¿qué hace que este objeto, aparentemente inofensivo, genere tanto temor y fascinación? ¿Es posible que un artesano del siglo XIX haya logrado crear un artefacto capaz de capturar visiones del futuro? ¿O se trata simplemente de una serie de coincidencias amplificadas por la superstición y el contexto histórico? La leyenda del espejo continúa creciendo. En círculos académicos se debate si el objeto debe ser estudiado más exhaustivamente con tecnologías modernas o si, como sugieren algunos, debe respetarse la tradición de mantenerlo resguardado. Historiadores escépticos argumentan que las muertes asociadas con el espejo, incluyendo la de Benito Juárez, tienen explicaciones médicas perfectamente naturales y que la maldición es simplemente un caso de pensamiento mágico aplicado retrospectivamente. Sin embargo, incluso los más racionalistas admiten que hay aspectos del objeto que resultan difíciles de explicar desde una perspectiva puramente científica. Su extraordinaria preservación, las fluctuaciones térmicas de su superficie y, sobre todo, los testimonios consistentes a lo largo de casi 2 siglos sobre las visiones experimentadas por quienes lo contemplaron. En 2017, durante trabajos de reorganización en los archivos presidenciales, se descubrió una carta escrita por la hija menor de Benito Juárez, que arroja nueva luz sobre el incidente de 1872. En ella relata cómo su padre le había comentado la mañana antes de su crisis cardíaca que había tenido un sueño inquietante en el que se veía a sí mismo como si ya hubiera abandonado este mundo, y cómo,
Al levantarse y mirarse en el espejo nuevo de su despacho, por un instante creyó ver esa misma imagen. Juárez, siempre racional, había desestimado la experiencia como un efecto residual del sueño, pero su hija escribe que nunca antes había visto a mi padre tan perturbado por algo que consideraba una simple fantasía. Hoy, detrás de puertas cerradas en los depósitos del museo, este extraordinario objeto continúa generando preguntas. Los guardias nocturnos ocasionalmente reportan haber escuchado murmullos procedentes de la sección donde se almacena, aunque estos relatos suelen ser desestimados como producto de la imaginación estimulada por las leyendas que rodean al espejo. Quizás lo más valioso de esta historia no sea determinar si el espejo realmente posee poderes sobrenaturales, sino comprender cómo objetos como este se convierten en receptáculos de significados culturales, miedos colectivos y esperanzas. En una nación construida sobre el sincretismo y la fusión de mundos aparentemente irreconciliables, este espejo representa la persistencia de creencias ancestrales que, lejos de desaparecer con la modernidad, encuentran nuevas formas de manifestarse y perdurar. ¿Es el espejo un simple objeto histórico con una fascinante historia de coincidencias o posee realmente propiedades que escapan a nuestra comprensión actual? La respuesta, como el reflejo mismo, quizás dependa de los ojos que lo contemplan y de lo que cada observador está preparado para ver. Y si los objetos no fueran meramente testigos pasivos de la historia, sino participantes activos en ella. Y si algunos, como este enigmático espejo, tuvieran la capacidad de mostrarnos no solo lo que somos, sino lo que inevitablemente llegaremos a ser. Este espejo no es simplemente un artefacto histórico. Es un portal entre mundos, un punto de encuentro entre lo visible y lo invisible, un recordatorio tangible de que las fronteras entre la vida y la muerte, entre el pasado y el futuro, son quizás más porosas de lo que nuestra mente racional está dispuesta a aceptar. Los objetos perduran mientras los humanos pasan. Quizás en esa persistencia radica su verdadero poder, ser guardianes de memorias y secretos que trascienden generaciones, conectándonos con aquellos que ya no están y con los que aún no han llegado. En el silencio de las bodegas de un museo, un espejo centenario espera pacientemente, guardando reflejos de vidas y muertes que ya fueron, y posiblemente de las que aún están por venir. Si te ha fascinado esta historia sobre el misterioso espejo que predijo la muerte de un presidente mexicano, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Comparte en los comentarios qué otro objeto histórico crees que guarda secretos aún no revelados. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas fascinantes historias perdidas en los pliegues del tiempo.